nuestro, empezamos a grabar y vamos a ver si derribamos la experiencia peronista. Estamos, digo, que es lo que más me interesa en el día de hoy. La clase pasada llegamos hasta o sea, pudimos ver ejemplos como de autoritarismo, de adoctrinamiento en educación. Sí, vimos un par de textos, ¿no? Escolares, creo que sí. Sí, habíamos visto, sí. Bien, buenísimo. Pregunta, ¿a todos les quedó claro la idea de autoritarismo, de verticalismo y de corporativismo? ¿A todos les quedó claro cómo esas tres características del Estado peronista refuerzan la figura del líder? ¿Quién puede explicarlo? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? ¿Cómo esas tres características que vimos refuerzan la figura del líder? La de autoritarismo, verticalismo y la otra. Uh-huh. En mi opinión, tipo, no sé si... Para mí es como que, en cierto punto, como que lo idolatran tanto que según lo que dice Romero, como que es lo de como que la nación en sí, los habitantes, como que peronizaron los espacios sociales, los espacios civiles, por en sí por todos los beneficios que les había dado y porque confiaban en él. Entonces, el hecho de que en cierto punto igualmente es medio, no sé cómo explicarlo, pero... Bien, verá, porque te estás enredando en algo que de repente no sé si estás por responder. Pregunta, las tres características que vimos, autoritarismo, verticalismo y corporativismo, ¿por qué uno podría decir que esas tres características refuerzan la figura de liderazgo de Perón? Porque es una de las únicas figuras de líder que se está mostrando, o sea, Exactamente, y ese líder, al fin y al cabo, en las tres características, ¿lo refuerzan? O sea, esas tres características, ¿le ponen como mucho peso a la figura de Perón, sí o no? ¿¿Recae sobre Perón un enorme peso con esas tres características? Sí, Micaela, dale. En verticalismo y en lo de autoritarismo en ambos, es como que el poder ejecutivo está encima de todos los otros. Exacto, y en todo pasa por él. Es donde intenta organizar a la sociedad en corporaciones. ¿Y quién le resuelve los problemas a esas sectores sociales? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Quiere decir, en realidad, las tres experiencias, las tres características del modelo peronista, lo único que están como demostrando es que el peronismo es sumamente peroncentrista, sería, o sea, centrado en la figura de Perón. Es Perón lo que importa y no mucho más. Estamos a ver, él resuelve, él decide, él acota, él básicamente hace todo. Y eventualmente eso es lo que potencialmente con el paso del tiempo obviamente termina molestando. Bien, la idea era hoy como adentrarnos en lo que es la caída. Estamos el golpe de Estado a Perón en este caso. Para eso se me ocurrió primero, lo detonamos con un pequeño videito que me parece que es como bastante claro. Porque es como bastante visual, que si bien no es estrictamente el golpe de Estado a él, es el primer intento de golpe de Estado serio que el muchacho tiene. Lo vemos y de ahí en más arrancamos. Me dicen si se escucha formalmente. Junio de 1955, la ciudad de Buenos Aires amanece nublada y con frío. Además del movimiento habitual de un día de semana, la Plaza de Mayo recibe la visita de muchos curiosos. Para las 10 de la mañana está previsto un espectáculo aéreo, en el que se lanzarán flores en señal de adhesión al presidente de la República, Juan Domingo Perón. Hasta ese momento, nadie imagina que ese 16 de junio de 1955 se convertirá en uno de los días más tristes de nuestra historia. Para mediados de 1955, Perón lleva 9 años en el poder. Su política social le ha valido el apoyo de grandes masas de trabajadores y también
el repudio de quienes han visto perder sus tradicionales privilegios. En un clima de tensa disputa con sus opositores, un conflicto con la Iglesia Católica actúa como el detonante de la crisis. El 11 de junio, la tradicional procesión de Corpus Christi se convierte en una gran manifestación en contra del gobierno. Frente a la catedral confluyen miembros de la Iglesia junto a militantes de todos los partidos opositores. Las diferencias entre ellos son muchas, pero los une un odio visceral a Perón. 5 días después, la misma Plaza de Mayo es el escenario de una tragedia. Con la cobertura del supuesto espectáculo aéreo, parten de la base aeronaval de Punta Indio 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica. En su fuselaje llevan la inscripción Cristo vence. En su interior no hay flores, sino toneladas de explosivos. Al mediodía llegan sin inconvenientes al centro de la ciudad. El objetivo es matar al presidente y destruir las conquistas del pueblo. Pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la casa de gobierno. Después, bajo las nubes, el zumbido de los dos servicios. A las 12:40 arrojan la primera bomba. Es la primera de muchas que caen sobre la Casa Rosada y sus alrededores, hiriendo a cientos de civiles indefensos. Una de ellas impacta sobre un colectivo y mueren todos sus ocupantes. La mayor parte son chicos de primaria. Advertido de un posible ataque, Perón se refugia en el Ministerio de Guerra. Junto a oficiales leales, dirige desde allí la resistencia. En la plaza, los golpistas se enfrentan con los soldados del ejército. A la defensa se suman los obreros peronistas, que llegan hasta el centro de la ciudad para defender a su gobierno. En una segunda incursión, los aviones rebeldes lanzan sus bombas sobre la CGT, el Ministerio de Obras Públicas, el Departamento Central de Policía y la Residencia Presidencial, ubicada donde hoy se encuentra la Biblioteca Nacional. Además del bombardeo desde el aire, la estrategia golpista para tomar la Casa de Gobierno se completa con un ataque con ametralladoras desde la Secretaría de Marina. A las 4 de la tarde, los aviones descargan sus últimos proyectiles y huyen hacia Montevideo. Una hora después, los líderes de la sedición son cercados en el Ministerio de Marina y forzados a rendirse. Al final de la jornada, el bombardeo a la Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad deja un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos. Perón es derrocado 3 meses más tarde, cuando el 16 de septiembre una nueva sublevación destituye al gobierno constitucional y usurpa el poder. Punto, lo que viene no importa. ¿Qué sacamos del golpe de Estado? El primer intento, o sea, son varios, digo, esto habla del 16 de junio, después obviamente el golpe de Estado formal es 16 de septiembre, faltan 3 meses. Es como una película, es una película de ciencia ficción, digo, estamos hablando, ¿no? ¿Alguna vez vieron esta imagen, estas imágenes? Estamos hablando de No. Plaza de Mayo, posta, son videos de Plaza de Mayo posta, digo, la de Plaza de Mayo que uno conoce y que hoy recorre tranquilamente. Yo, profe, Sí, dale. lo que pensaba es que yo eso lo veía como mucho más posible capaz que en otros países. Yo no me había imaginado que había pasado en Argentina. Había pasado, de hecho, cuando uno ve, no sé, obviamente es un poquito después, ¿no? Digo, pero 73, el golpe de Estado a Pinochet, a Pinochet, asciende en Chile de la mano de Pinochet, el bombardeo a lo que ellos llaman el Palacio de la Moneda, si no me equivoco, es como nuestra Casa Rosada, es exactamente igual de, como la palabra es, a mí me resulta impactante, porque en realidad son estos paisajes, uno está acostumbrado a ver este tipo de paisaje, o de accionar como medio bélico en nada, en guerras, digo, pero cuando uno te das cuenta que es en Argentina y que es en el lugar donde vos por ahí, bueno, todavía ustedes por ahí no, pero cuando empiecen a salir del micromundo de Quilmes, digo, estás caminando por esos lugares que los rastreás 60 años atrás y han tenido ese bombardeo.
Yo hace muchos años atrás me acuerdo que se debatía, no sé si alguna vez alguien se dio cuenta, ustedes eran muy pibes, había atrás de la Casa Rosada una estatua de Colón, muy, muy grande, y esa estatua de Colón apuntaba al río, ahora apunta igual al río, pero en otro lugar. Y me acuerdo de las últimas cosas de Cristina a nivel como, bueno, en este caso como embellecimiento, redistribución de cosas, sacaba la estatua para ponerla de Juana Zurduy, que según no la vio, si alguien sabe, no importa que no sepan, es una indigenista, es una nativa independentista y que hoy está ubicada enfrente de lo que es el CFK, o sea, el ex Correo. Y cuando ellos sacan a Colón, que es una estatua gigante, que hoy aquel que ha tenido la oportunidad de viajar por ahí por Aeroparque, la ve ahí, está en Aeroparque, sigue apuntando al río, pero uno de los argumentos que decían los tipos que no querían sacar la estatua de Colón era que que la parte de arquitectura también tiene contexto, o tiene sentido en un contexto determinado. O sea, la estatua de Colón al parecer tiene un montón de tiros, obviamente a lo largo de toda la estructura, y que son tiros de este contexto. O sea, ha sido como tantos tiros han caído, no sé, en otros edificios, eventualmente muchos de esos tiros han caído en esa estatua, y lo que decían es, no la saquen del lugar donde estaba originalmente porque pierde sentido, o sea, nadie tiene idea de dónde provienen esos tiros, esos golpes a la estatua. Pero bien, a ver, obviamente después de esta reacción, lo que uno tiene que también esperar es una respuesta. Y cuando uno busca Este golpe. Perdón. Cuando uno busca respuestas de Perón, está un poquito más complicado el audio de este, digo, pero es un minuto. Y me parece que está bueno como escucharlo, porque también este muchacho es Perón. Digo, lo que vimos hace ratito es 16 de junio, el golpe de Estado va a ser 16 de septiembre, y esto es 17 de agosto, así que está como ahí en el medio. Perón hablando con sus seguidores. Vamos a ver si escuchamos. La paz, no la han querido. Ahora hemos de ofrecerle la lucha. Que sepan que esta lucha que iniciamos no ha de terminar hasta que no nos hayamos aniquilado y aplastado. Y desde ya, a todos, en cualquier lugar, intentan saltar el orden en contra de las autoridades constituidas, o en contra de la ley o la constitución, debe ser muerto por cualquier motivo. Esta conducta puede seguir periodista, no solamente va dirigida contra los que ejecuten, sino también contra los que conspiran e incitan. Y cuando uno de los nuestros caerán 5 de ellos. ¿Lograron entender? Sobre todo hay un par de Más o menos. frases del muchacho. El que pudo entender... No entendí nada. ¿Cómo? No entendí nada de lo que decía. Era medio complicado el audio. A ver, este discurso se conoce históricamente como el discurso 5x1. De hecho, 5x1 lo dice exactamente en el final. A ver, escuchen un segundo acá. ¿Qué dijo? Por cada uno de los nuestros caerán 5 de ellos. Por cada uno de los nuestros que caiga ganan 5 de los de ellos. Incluso previamente lo que dice es algo así como que cualquier argentino puede tomar riendas en el asunto si se enfrenta a alguien que quiere derribar al poder constituido. A ver, el discurso 5x1 es uno de los discursos menos conocidos para mí de Perón, pero de los más autoritarios que hay del muchacho. ¿Por qué es de los más autoritarios? ¿A qué está fomentando abiertamente en un 16? A que se pongan a las milicias. A ver, sí, o sea, que se pongan las milicias, que se pongan las Fuerzas Armadas, pero está fomentando algo concreto, que es algo muy... Violencia. Está fomentando la violencia.
A ver, está fomentando la muerte, porque el tipo está diciendo por cada uno que caiga de nosotros, siempre contextualizándolo en ese 16 de junio. Que Como diciendo, son muy fuertes, pero no son siquiera muy está fuertes, pero diciendo, no sé si está pensando que son muy fuertes. Lo que el tipo está diciendo es como la comunidad, me parece que también. claramente está apelando a la revancha, a la venganza. Digo, o sea, está diciendo, muchachos, si nos quieren matar, eventualmente morirán ellos también. A ver, ¿a qué voy? Yo lo que quiero que ustedes vean, y siempre pensando que de ahí al 16 de septiembre estaba nada, menos de un mes creo de diferencia. Cuando uno mira el golpe de Estado de 1955, que es lo que uno define como revolución libertadora, digo, no es un dato menor que uno la llame revolución libertadora. ¿Por qué no? Que ellos se definan, no que uno la llame. ¿De dónde proviene la idea de revolución libertadora? ¿O por qué les parece que esas Fuerzas Armadas se autodefinen como revolución libertadora? Porque se supone que iban a liberar, o sea, iban a liberarse ya básicamente a las clases que estaban siendo como rebajadas por el gobierno de Perón. Estamos de acuerdo. O sea, en realidad el concepto de libertador tiene que ver con justamente liberar o considerar que Perón es un usurpador o es un tirano y que eventualmente vas a liberar el país de ese personaje. Ahora, cuando uno analiza el golpe de Estado de 1955, a mí lo que me importa es que por ahí uno puede identificar un par de sectores que están como detrás de ese golpe. A ver, pregunta, de entre el video y lo que ustedes puedan saber, o que puedan deducir, porque acá hay mucho de deducción, ¿sector que está en contra de Perón o del peronismo en sí? ¿Cuál es? Los oligárquicos. Bien, oligarquía. Vamos a poner oligarquía como primer sector, que me parece que es verdad, está ahí. La pregunta es, ¿qué entendés por oligarquía? Poder de los ricos, de los que están en clase alta. Bien, vamos a poner, sí, vamos a poner sectores altos. A ver, pregunta, ¿por qué esa oligarquía está en contra de Perón? ¿Qué es lo que los lleva a...? Porque, a ver, si Perón estaba a favor de los trabajadores y eso beneficiar a los trabajadores significaba quitarles beneficios a esta clase alta. Entonces esta clase alta está diciendo, quiero recuperar los beneficios que tenía antes. O sea, no quiero a Perón. Porque si Perón los trajo, si Perón se fue, no estaría, tendría de vuelta beneficios. Pregunta, ¿por qué podríamos relacionar la oligarquía con esto que nosotros definíamos hace un rato como conflicto cultural? Porque como vos, como habías dicho antes, las personas estas de gran nivel económico iban a Mar del Plata. Con todas las cosas, con todos los beneficios que Perón les trajo a los trabajadores y de los beneficios, subsidios, el plan de turismo, ellos pudieron ir a Mar del Plata. Ahora, estos trabajadores que antes no podían viajar, pudieron ir al cine, pudieron salir a comer, podían hacer cosas que antes no eran posibles. Entonces empezaron a ser vistos en la sociedad como nuevo de consumir como antes no habían consumido. Entonces, estas personas que antes estaban, por ejemplo, en Mar del Plata, de poder alto, se tuvieron que ir a otros lugares porque como que les da vergüenza estar en el mismo lugar donde estaban trabajadores. Sí, no sé si le da vergüenza, le genera molestia, pero estamos de acuerdo, eso es una buena causa. Dolores, ¿qué decías? Pero también no es... Ah, no sé quién quería hablar. O Dolores o Luz, cualquiera de las dos. No, que lo que yo iba a decir es que... habla. No pasa nada. No van a hablar las dos, así que dale, Luz, dale. No, que también se beneficiaba la clase baja en base a la clase alta, ¿no? Capaz por eso también... A ver, amplíalo. ¿Qué estás queriendo decir? Y que, como vos decías, una persona con mucho dinero a lo mejor le cobran más impuestos para poder beneficiar a la clase baja. Bien, entonces, por eso la clase alta no obtiene todos los beneficios y se le saca recursos para beneficiar a la clase baja. Siempre pensemos algo que no me parece menor en base a lo que decís vos, Luz. Nunca pensemos que el peronismo deja en la pobreza o que baja la clase media al sector más pudiente. Digo, esa no es como el espíritu de la ley, pero sí es verdad, ahí si nosotros entendiéramos oligarquía como terratenientes, que es una posibilidad, además ese conflicto cultural, esa molestia de la cual habla un poco Valentina respecto de estos pobres de estos sectores bajos que de repente te empiezan a invadir como tus propias zonas de sociabilidad y vos querés como no estar en contacto con ellos,
También es verdad que los terratenientes, sobre todo lo que es el campo, digo, siempre pienso los grandes propietarios de tierras, tienen razones suficientes como para enojarse o por lo menos rechazar a la figura de Perón. ¿Cuál es el elemento que rechazan fuertemente y que los ha obligado de alguna manera a tener que dar como parte de sus ingresos al Estado? ¿Cuál era la institución? Lo del IAPI. IAPI, ahí está. A ver, el IAPI es todo lo que el campo odia, ¿estamos de acuerdo? Digo, porque es todo lo que los llevó, repito, no a perder su posición económica, pero sí es verdad que si vos antes ganabas 20 millones de dólares y ahora ganás 12, seguís siendo millonario, pero también es verdad que comprendés o entendés desde tu perspectiva que hay 8 millones de dólares que el Estado te lo quitó, que podrían ser tuyos y que vos podrías, no sé, invertirlo en otra cosa. Entonces, los terratenientes, yo diría, desde el momento 1, detestan el IAPI y detestan lo que implica el IAPI y detestan a Perón, no hay dudas. A eso le agregamos que encima del propio peronismo, acá lo puse por arriba, lo que hace es construir, no sé si al principio lo recuerdan, digo, lo que hacen es construir como una especie de dualidad, o sea, es como que el pueblo, yo soy el pueblo, yo Perón, soy el pueblo, lo nacional, y la oligarquía sería como el enemigo número 1. De hecho, no sé, hay tanto peronista hoy actualmente que cuando habla de los sectores de Recoleta o de Belgrano te dicen, ahí está la oligarquía, pero desde lo despectivo te lo dicen. Dolores, ¿qué ibas a decir vos? Que invadieron los espacios de las élites. Sí, estamos de acuerdo. O sea, que habilitaron a que los sectores bajos, de alguna manera, sí, invadan los espacios. Paréntesis. ¿Son conscientes ustedes? Porque recién lo dije en sexto y un par se sorprendieron porque no sabían. Que si ustedes tienen esto así, la barrita como despacio, ¿hablan? Sí. No, tenés Por ejemplo, que tocar primero. Tenés que tocar, Tienes que mantener apretado. manténse apretado y cuando terminas de hablar... Mirá, No ¿verdad? entiendo, no entendí. Tenés que tener como el mouse arriba del micrófono. Está hablando. Veo que algunos de ustedes cuando tienen que hablar hacen como todo un coso y hacen lo mismo que yo, que en realidad van y como apretan el cosito, pero si apretas la barrita de espacio, el space, hablas y si yo suelo, o sea, mientras mantengan como así, me parece mucho más cómodo para Es verdad. Bien, no lo sabía, ¿no? No, es que es mucho más cómodo, porque si no tenés que estar haciendo así con el mouse, buscando el cosito por ahí, el mouse está ahí, acá, apretás y ya está. Bien, perdón. Entonces, estamos de acuerdo, ya que con estos dos sectores estamos más que de acuerdo. Tercer sector, que respaldará en este caso el golpe de Perón. Un sector que aparece, por ejemplo, en el video. ¿Qué sector aparece en el video? El obrero. Trabajadores. En contra, vamos, Valentina, menos fáciles. ¿Qué sector aparece ahí como contrario a la figura de Perón? Contrario. La iglesia. La iglesia. No. Vamos, Iglesia Católica. A ver, Iglesia Católica que para nosotros hoy, 2020, yo siempre digo, es como, hay que contextualizarlo en el momento. La Iglesia Católica para 1950 es sumamente relevante, para nosotros 2020 no lo es, pero no quiere decir que en ese momento no sea como pesada a la hora de la toma de... No sé si a la hora de la toma de decisiones, pero por lo pronto al momento de apoyar a un sector concreto. A ver, ¿qué molesta a la Iglesia Católica? Esto aparece a lo largo de todo Romero, pero nunca le prestamos mucha atención. Originalmente, la Iglesia Católica respalda ya por el 46 a Perón. Lo banca a full. De hecho, la Iglesia Católica es sumamente peronista. La Iglesia Católica, a ver si alguien me entiende el razonamiento que voy a hacer. La Iglesia Católica ve en el peronismo un buen remedio contra el comunismo. ¿Por qué? Porque como que era como que ayudaba a los trabajadores, pero no terminaba de ser comunista. Entonces, No, de hecho no, está lejísimo de ser comunista, es capitalista full, digo. Pero ¿por qué es un buen remedio contra el comunismo? porque le da como a los comunistas un decir, mira, acá tenés otra forma de apoyar lo que vos crees. Para que el socialismo sea socialismo, o para que el comunismo sea comunismo, tiene que haber crisis económica, de acuerdo a Marx. Tiene que haber un descontento social muy grande.
Porque solamente habiendo un descontento social de la forma en que uno lo piensa, vos podrías convencerte de que el sistema capitalista es malo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, luchar y rebelarte contra el sistema. Ahora, Perón es un buen remedio contra el comunismo. ¿Por qué lo es? Digo, ¿qué le demuestra a los sectores bajos argentinos respecto al capitalismo? Puede vivir bien en el capitalismo. Bien, ahí está. Perón es Estado benefactor. Quiere decir que lo que le demuestra Perón a los sectores bajos argentinos es que el capitalismo puede no ser tan malo. Porque eventualmente ese capitalismo que es tan terrible, que el comunismo te viene diciendo como derribalos porque te explota, en realidad cuando vos lo mirás en medidas concretas se traduce en vacaciones pagas, seguro de desempleo, aumento de salario, subsidios. Entonces, en ese contexto, si te pones a pensar vos, obrero, convengamos que tenés más razones para ser peronista que ser comunista. ¿Se entiende el razonamiento? Entonces, lo que vos tenés es una iglesia católica que anhela al peronismo en el 46, porque eventualmente entiende que va a lograr de esa forma derribar o eliminar el comunismo como posibilidad. Ahora, progresivamente se empieza a alejar, y lo que uno debería preguntarse es, a ver, ¿por qué el peronismo, por qué la iglesia católica se empieza a alejar? Hay un montón de razones por las cuales sucede, pero de las más como convincentes tienen que ver como, por ejemplo, con la figura de Evita. O sea, Evita muere en el 52, y de ahí en más lo que el peronismo hace es un proceso como de divinización de Eva, y la realidad es que las divinizaciones son un monopolio de la iglesia. ¿Qué quiere decir las divinizaciones son un monopolio de la iglesia? ¿Quién es el único que puede decir quién es o qué es o quién es un santo? Y la iglesia. La iglesia católica, vos no podés decir. De hecho, hay un montón de cosas que dicen Evita santa para el momento y vos decís, no es santa. O sea, a ojos de la iglesia católica está lejos de serlo. Por otro lado, empieza a haber un montón de, ¿cómo llamarlo? Como competencias por la caridad. O sea, la iglesia entiende que el rol de caridad para con los pobres es más de su ámbito, es más de su esfera de acción, y cuando empieza a ver como fundaciones como Fundación Eva Perón, se empieza como a encontrar con ciertos choques muy fuertes con ese tipo de organizaciones, y eventualmente esa iglesia católica, en algún momento todo el mundo coincide que el punto de quiebre para empezar a comprender cómo se produce como la definitiva enemistad, es cuando la iglesia católica crea lo que se conoce como el Partido Demócrata Cristiano. Y cuando el peronismo ve que la iglesia católica crea ese partido, entiende que esa iglesia católica estaría como más que dispuesta a competir con ellos en elecciones. Entonces ahí es cuando lo empiezan a ver como un enemigo, y eventualmente se empieza como a radicalizar la situación, y un poco, fíjense que en el video aparece todo como, habla de la marcha del Corpus Christi, que es una marcha obviamente católica, es una manifestación católica, y lo que dice es, en esa marcha, que originalmente es religiosa, se transforma en algo, no religioso, ¿no? O sea, se transforma en una marcha opositora. Habrá quemas de iglesias, habrá saqueos en algunas iglesias, quiere decir, las cosas se van volviendo un poco picantes entre Perón y la iglesia católica. Otro sector, a ver, que por más que no lo sepamos, lo podemos imaginar. Radicales. ¿Cómo? Radicales. Podríamos poner otros partidos, ¿por qué no? De otros partidos múltiples, digo, desde radicales que siempre lo odiarán, hasta incluso algunos partidos como el comunista. Digo. Convengamos que el comunismo ve también en el peronismo como una pérdida de sus seguidores, digo, no es un dato menor. A ver, si yo les digo gran capital, ¿qué sería el gran capital? Los grandes capitales internacionales, ¿qué pueden ser? Países potencia. Sí, pero capitales. ¿Por qué diría que los grandes capitales internacionales han estado detrás del golpe? Pensemos en el modelo económico de Perón. Porque si se industrializa significa de que ya te va a dejar de comprar tantas cosas como te compraba antes. No está relacionado con eso. Vamos, pensemos en uno más. Grandes capitales internacionales. ¿Hay lugar para los grandes capitales internacionales en el peronismo? No. Nicolás, ¿no? ¿Por qué? Ya que lo decís con tanto... Y él buscaba más la mano de obra argentina, digamos que no Bien, sé. buscaba favorecer como el capital nacional. Pensemos que esta es la economía de Perón. ¿Estamos? Esto que estoy dibujando acá. ¿Esta economía del peronismo es abierta o cerrada?
cerrada, estamos, o sea, no estás abierto al mundo porque el propio mundo con esta idea de tercera posición te fue forzando a que vos como que te cierres. Si vos querés cerrar esto, que esta es tu economía, acá tenemos diferentes empresas, ¿no? Vos sabés que las tenés que proteger, ¿sí o no? Porque las Sí. protegés para que obviamente haya consumo para activarlas y bla, bla, bla. Si yo Gran Capital vengo de acá, yo no sé, estoy pensando, hoy Gran Capitales serían, no sé, Adidas, no sé, cualquiera de esas grandes marcas, y quiero meterme en tu mercado. ¿Me va a ser fácil? No, va a ser re complicado. Entonces, esos grandes capitales que quieren entrar a ese mercado argentino se van a encontrar con grandes dificultades para hacerlo. Quiere decir que a ojos de esos grandes capitales, el mercado argentino está perdido, o por lo menos no le va a generar ganancias. Ahora, ¿por qué en 1955 estos grandes capitales aplauden y abrazan ese golpe de Estado? ¿Por qué lo desean? Por Porque estabilidad. pueden invertir ya. Bien, porque si vos Que te sacás de pudieron, encima... Ahí está, vamos Martina, dale. Bien, pues si te sacás de encima a Perón, no es que te sacás de encima a Perón como personaje nada más. Sin Perón no hay protección, o sea, se elimina esta protección de acá. Y si no hay protección a esas empresas, eventualmente vos, Gran Capital, podés entrar a la Argentina y crear tu industria. ¿Se entiende? Entonces, esos grandes capitales, esos grandes capitales, no sé, norteamericanos, ingleses o lo que sea, están esperando a lo loco que Perón deje de ser una realidad en la Argentina, porque mientras más rápido te sacás a Perón de encima, más rápido vos podés ingresar al mercado porque se convierte en un mercado desprotegido. ¿Se entiende? ¿Llegaron todos a ese razonamiento? Bien, a ver, a esto nos falta un sector solo, o por lo menos un personaje, o no es un personaje tampoco. ¿Quién nos falta acá respaldando el golpe de Estado? No como sector interno. ¿Qué sector externo nos queda? Una parte de los militares. No, bueno, es verdad, perdón, una parte de los militares, me olvidé de ponerlo por acá, una parte de los militares obviamente tienen que estar en el golpe, porque si no difícilmente lo hubiesen logrado. Pensemos que el peronismo, nada, fue como trastocando, nada, el sistema como de ascensos. Muchos ascendían simplemente por ser peronistas, sino por los años transcurridos en ese puesto. Así que eso fue generando muchas molestias al interior de las Fuerzas Armadas, eso es verdad. Y nos falta un sector externo. ¿Cuál es el sector externo? O algo externo que apoye este golpe. ¿Y por qué lo va a apoyar? ¿Quién nos falta? Estados Unidos. Estados Unidos. A todo esto, lo que hay que agregarle es Estados Unidos. Un Estados Unidos que anhela también con muchas ganas que esa experiencia populista termine. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos está deseando eso? Porque al sacarle los beneficios a los grandes empresarios, ellos también perdían beneficios. Totalmente. Y porque pensemos que Estados Unidos, a ver, para el contexto del golpe de Estado, estamos en medio de qué? A nivel internacional. De la Guerra Fría. De la Guerra Fría, y que para esa Guerra Fría la Argentina es un problema. Estamos para esa Guerra Fría donde vos tenés que alinearte 100% con uno o con otro, como la rebeldía, entre muchas comillas, de Argentina es realmente un problema. Y de hecho esto me hace volver a esto, que en su momento nosotros tratamos al principio de la materia, cuando analizábamos Guerra Fría, que decía lo siguiente. Valentina, léelo, porfa. Esto dice desde el párrafo que siempre leímos, desde en teoría hasta acá atrás, hasta acá abajo. Está silenciada, Valen. Ah, está silenciada, Valentina. Ahí no se me había silenciado. En teoría, el favorecer e impulsar la instauración de sistemas democráticos debió cumplirse una serie de principios, como la soberanía popular que se ejerce en elecciones libres, la separación del poder político y el reconocimiento de libertades y derechos a la ciudadanía, y el pluralismo político, que se expresa en la libertad de asociación e implica la posibilidad de crear partidos políticos para acceder al gobierno.
No obstante, la democracia fue limitada, ya que los Estados Unidos toleraron la presencia de dictaduras en el sur de Europa y la fomentaron en forma ocasional en América Latina, Asia y África, si esto les servía para frenar el comunismo. Punto. Pregunta, ¿qué recuperaríamos de esta frase o de este párrafo que ya trabajamos 3 millones de veces? ¿Y qué? La democracia fue limitada. Ahí está. La democracia es limitada. Tiene que ser democracia en los lugares del bloque occidental, pero volvemos a lo mismo, la democracia es limitada. O sea, Estados Unidos no va a durar un segundo. Fíjate, dice, toleraron la presencia de dictaduras y las fomentaron en América Latina, lo demás no nos importa. ¿Y qué le modificaríamos a la frase? ¿Qué le cuestionaríamos? La democracia limitada yo lo agarro también. Para mí es una frase muy lograda de Santillana y eso es un montón. ¿Cuándo habilita? O sea, ¿cuándo Estados Unidos, de acuerdo a la frase, digo, ¿cuándo Estados Unidos estaría dispuesto a intervenir una democracia? Cuando pierde plata o quieren... ¿Eso es lo que dice la frase? Para frenar el comunismo. Bien, para frenar el comunismo. Ahora, la realidad, uno que vio ya la experiencia peronista en detalle, ¿la experiencia peronista es comunista? No. Entonces, ¿qué dirías vos, Nicolás? Que un poco lo estabas diciendo. Modifiquemos esta frase. ¿Cuándo Estados Unidos considera que es legítimo intervenir una democracia de un país en este contexto? Y cuando ya tienen, como ellos piensan que tienen ideas comunistas. Y si no las tienen, porque Perón no las tiene. Y entonces cuando Las afectan crean. a sus empresas, digamos. Bien, cuando sus empresas están como de alguna manera no beneficiadas. Cuando el país en el contexto de Guerra Fría muestra determinados niveles de autonomía. En Guerra Fría vos necesitas que todos los países estén detrás tuyo, sí o sí. Y un tipo como Perón, que buscaba esa tercera posición, esa neutralidad, te complica la lógica de la Guerra Fría y te deja muy mal parado frente a quién. ¿Frente a quién lo dejas mal parado, Estados Unidos? Frente a Rusia. Frente a la Unión Soviética. Vamos, entonces, frente a esa Unión Soviética que ve como un país de alguna manera te desafía, cuando vos encontrás en la vuelta y cuando vos encontrás el modo de sacártelo de encima a ese gobierno que te está desafiando, no vas a dudar en hacerlo. Y eso es lo que nos permite entender cómo detrás de todos los sectores de repente internos e inmediatamente afectados por ese peronismo que toma medidas y que gobierna durante 9 años, por fuera de esos sectores lo que uno tiene es a un Estados Unidos que, básicamente aplaude, apoya, respalda y le dará muchísima legitimidad al nuevo gobierno militar. ¿Estamos de acuerdo? Seamos todos, ¿sí? Bien, cortamos acá. Lo que les pido es, cualquier duda que tengan al estilo Lara que escribió, lo hacen, para el martes tienen que tener resuelto el TP, con aportes reales de cada uno. ¿Estamos? Lo digo porque la vez pasada, elaborando de la misma forma, me encontré con gente que no había aportado, pero que aparecía el nombre. Si aparece el nombre y no aportó, no estaría sirviendo. Nada más. Y después vemos qué hacemos el viernes que viene, digo, porque si están con el trabajo, están los dejo en paz. Muchachos. Lucho, sí. ¿te lo mandamos por mail? Sí, por favor, al Gmail. Y con edición, o sea, igual lo dice abajo, creo, con invitación para editar, así yo directamente lo corrijo sobre el documento, ¿vale? Adiós, chicos, buen fin de...